Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes que nos siguen por Canal 13. Hoy en Análisis 13 nos acompaña doña Suelen Brenes García. Ella es fiscal de la Fiscalía Adjunta de Penal Juvenil. Muy buenas tardes, doña Suelen. Buenas tardes y gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos. Doña Suelen, el tema de penal juvenil es un tema que se las trae, principalmente porque de unos 5 años para acá, hemos visto en aumento la participación de menores de edad, principalmente en estructuras criminales, con el crimen organizado, como el narcotráfico, el homicidio, los robos, el sicariato, que es uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país hoy en día. Sí, bueno. La Ley de Justicia Penal Juvenil data de 1996. Evidentemente la criminalidad y la incidencia que había en 1996 no se puede comparar. Sí hemos visto a nivel país, no solo de las personas menores de edad, un aumento en la violencia y un aumento en la cantidad de hechos que son no solo violentos, sino también muchas veces se involucra a bandas organizadas y muchas veces también el tema del narcotráfico, que va de la mano con la comisión de otros hechos delictivos. Y sí hemos percibido que las personas menores de edad han sido captadas por estas organizaciones. Y es importante también que lamentablemente las personas menores de edad se ven como esos objetos o esos peones desechables, prescindibles, donde pues obviamente la estructura no les va a dar mandos altos, ¿verdad? Sino que tienen funciones de rango que son prescindibles, y evidentemente las personas menores de edad, por obtener algún beneficio, pues se ven inmersas en esto, y en muchas ocasiones hasta por el tema del narcotráfico y acceder a la droga. Doña Suelen, usted ha tocado una frase muy escalofriante, si lo podemos llamar así, porque se ven como objetos totalmente desechables, usted lo decía. Y vemos como nuestra niñez, porque cada vez se ve la participación de menores de edad mucho con menor edad, ¿verdad? Lo vemos desde ya, antes se veía como entre los 14, los 16, ahora vemos que son más niños los que participan en estas estructuras criminales, y muchas veces es precisamente por conseguir dinero fácil. ¿Cómo podemos explicarles a la población en general, desde la óptica de la criminalidad, usted como fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, esta participación cada vez mayor, en el sentido de que son tentados nuestros jóvenes a participar o a obtener dinero fácil siendo partícipes de estructuras criminales? Sí, aquí es importante que hay dos situaciones, por lo menos desde el rango de la Fiscalía, que hemos analizado, que es el tema de las oportunidades y el tema de la educación. ¿Por qué? Porque hay zonas de nuestro país en las cuales las oportunidades para las personas menores de edad, así sea de acceso a la educación o acceso a algún trabajo cuando ya tienen más de 15 años, que por ley, pues siempre y cuando no sean trabajos riesgosos, podrían eventualmente, y que no incida también en el tema de dificultarles estudiar. Pero el tema es cuando desde la familia y desde la educación hemos pues notado, ¿verdad?, que hay ciertos aspectos importantes como los valores de las personas son sumamente relevantes para que a futuro cada día sean mejores, no solo jóvenes, niñas y adolescentes, sino también un mejor futuro para la sociedad. Y la oportunidad de estudio también es una herramienta sumamente valiosa. Entonces, cuando estos dos elementos confluyen y hay menos oportunidades y menos oportunidad de estudio, lamentablemente viene el ocio. Y en el ocio, las organizaciones buscan la posibilidad de captar personas menores de edad para evitar muchas veces que las represalias, según ellos, sean mayores, pero esta no es necesariamente la realidad. Doña Suelen, sin embargo, a veces nosotros como padres de familia tendemos a tirarle todo a la sociedad, al gobierno, al país, ¿verdad? Pero principalmente somos nosotros, los padres de familia, o los hogares, son las principales escuelas de estos jóvenes. Y muchas veces lo dejamos
principalmente en esto, ¿verdad? En manos de la tecnología, que sin supervisión, cuando hay familias disfuncionales que contribuyen a que cada vez nuestra juventud se pierda más. Bueno, la familia, como lo decía, es un primer elemento, es la educación primaria, es donde se forjan las bases, pero ciertamente es una responsabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque ese niño va a pasar por un sistema educativo, va a tener que enfrentar centros de cuidado, formar parte de una comunidad, de una familia y de posiblemente ya un grupo laboral más adelante. Entonces, al final todos somos corresponsables, pero sí, efectivamente, esas primeras bases se sientan en la familia. Y evidentemente no podemos decir que la educación a nivel de familia al día de hoy es igual a hace unos años. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos mucho más acceso a la tecnología. Y yo siempre lo digo, la tecnología tiene muchos beneficios, pero tiene que ser supervisada cuando estamos hablando de personas menores de edad. ¿Para qué? Para que esa misma tecnología y ese mismo acceso a dispositivos, a internet, inclusive, no sea un riesgo para las personas menores de edad, que inclusive los lleven o a ser víctimas de delitos o inclusive a cometer delitos o contravenciones. Entonces, es un uso responsable que debemos darle todos y que nace desde la familia. Doña Suelen, para muchas personas la ley 7576, que tiene que ver con la ley penal juvenil, es muy permisiva, si se puede llamar alcahueta para los menores de edad. Muchas personas opinan al respecto y dicen, bueno, es que la ley penal juvenil es una alcahuetería, deberían de ser tratados desde el momento en que cometen un delito, después de los 12, 13, 14 años, son personas conscientes y deberían de verse también con una rigurosidad en las penas, tal y como los adultos. Bueno, en ese sentido nosotros como Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y también desde la Fiscalía General hay un tema de que nos debemos a la legalidad, ¿verdad? Hay situaciones que se respetan, ¿verdad? La opinión en general, pero lo cierto es que nos debemos a la ley. Entonces, si en este caso la Ley de Justicia Penal Juvenil prevé sanciones, tanto desde una llamada de atención hasta penas privativas de libertad, tenemos que analizar que Costa Rica tiene una edad mínima bastante baja, que son 12 años, y tenemos también sanciones privativas de libertad bastante importantes, cuales son hasta 10 años para el grupo etario que va de 12 a menos 15, y hasta 15 años de internamiento en un centro especializado para personas que ya superan los 15 años y menos de 18. Entonces, en realidad, la Ley de Justicia Penal Juvenil sí prevé sanciones importantes y yo inclusive me atrevo a decir que muchas veces a las personas menores de edad también se le imponen sanciones bastante severas. ¿Por qué? Porque a un adulto no se le impondría por un homicidio 50 años de prisión, porque tiene un límite que no llega hasta los 50, mientras que a una persona menor de edad por un homicidio sí se le han condenado, y no solo a una, sino a varias, al extremo máximo que son los 15 años. Evidentemente tiene que haber un tema de proporcionalidad. No vamos ante conductas menos gravosas a imponer sanciones severas, pero sí, por lo menos la experiencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Fiscalía es que ante conductas graves, la idea es que la respuesta sea proporcional, pero también que sea acorde a las condiciones de la persona menor de edad, porque eso evidentemente va con los fines de la ley, resocializar y socioeducativa. Entonces también hay que hablar del tema represivo, pero también de la responsabilidad. Doña Suelen, en 13 Noticias los costarricenses también opinan. Vamos a ver la primera pregunta que quieren hacerle a usted. ¿Por qué no cambian las leyes juvenil? Doña Suelen. Sí, bueno, evidentemente para una reforma legal se requiere también de una propuesta que venga acorde a los principios también del interés superior de las personas menores de edad. Y en este caso, como le indicaba, ¿verdad?, la Ley de Justicia Penal Juvenil tiene altas penalidades, o sea que previó desde 1996 la posibilidad de que las personas menores de edad no solo se involucraran en delincuencia menor, por decirlo de alguna forma, sino también la posibilidad de que tuvieran sanciones bastante severas ante conductas graves. Entonces, la ley lo prevé medidas cautelares,
prevé salidas alternas, prevé inclusive procedimientos abreviados y los procedimientos de juicio, con garantías procesales como se establecen en adultos, pero también garantizando los derechos de esa persona menor de edad, que evidentemente si comete el hecho, y ahí es donde nos debemos a la legalidad, si comete el hecho siendo persona menor de edad, se le va a juzgar como persona menor de edad. Doña Suelen, hay una situación que se ve principalmente en los adultos, que es cuando reinciden en los mismos delitos, en la comisión de los mismos delitos y vuelven a caer. Es la palabra reincidencia. En los menores de edad también vemos cómo han aumentado esa reincidencia, principalmente en los delitos de homicidio sicariato. ¿Usted, como fiscal penal juvenil, considera que sí existe realmente el objetivo de resocializar, como es, digamos, los centros penitenciarios? Bueno, en este caso el tema es que la Fiscalía, más que una opinión, porque no se trata de lo que nosotros opinemos, es lo que la ley establece. Y la ley establece que efectivamente el fin y la posibilidad que tienen las personas menores de edad estando en una privación de libertad, o sea, un internamiento en un centro especializado, por eso se llama así, centro especializado. ¿Qué es lo que prevé? Una atención integral para la persona menor de edad, con trabajo social, psicología, con atención médica también. ¿Por qué? Porque siguen siendo personas que están privadas de su libertad, pero en un proceso de resocialización. Entonces, al final, pues yo, y créame que tengo ya más de 15 años como fiscal penal juvenil y creo en la materia penal juvenil y creo que las personas hacen un cambio. Ahora, lamentablemente hay algunas que tal vez pasan por el sistema y lamentablemente no aprenden y no aprovechan esa oportunidad que les da la Ley de Justicia Penal Juvenil, ya sea en libertad o privados de libertad, porque en ambos la idea es eso, una oportunidad de volver a la sociedad, volver a la comunidad como una persona de bien. Sí creo en el sistema y sí creo en esa posibilidad, porque es lo que la Ley de Justicia Penal Juvenil así establece y el sistema así lo contempla. Entonces sí está diseñado con el fin de resocializar y de educar a la persona menor de edad, y en muchos casos hemos visto ese ejemplo. Vamos a ir a la segunda pregunta, doña Suelen. ¿Por qué los fiscales no cumplen con su trabajo? Doña Suelen. Sí, bueno, en materia penal juvenil tenemos una estructura, al igual que la Fiscalía General, que es vertical. Tenemos una fiscal adjunta que obviamente depende también del fiscal general y que tiene a cargo la revisión y lo que es la organización a nivel nacional. Entonces sí estamos vigilantes del cumplimiento no solo de la ley, sino de las funciones, de las metas, e inclusive como ente rector que somos a nivel nacional, por ejemplo, tenemos que enterarnos de todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Heredia, en Limón, tenemos esa obligación de estar pendientes del trabajo y hacer una revisión. ¿Para qué? Para que obviamente los fiscales de más experiencia, ¿verdad?, puedan retroalimentar a aquellos fiscales que están en un proceso de formación y que están iniciando su labor, y así poder brindarle ese apoyo. ¿Para qué? Para que efectivamente se pueda cumplir el fin, no solo de la ley, sino también de la persecución penal, que es lo que nosotros ejercemos. Precisamente con esta pregunta de esta costarricense, nos enteramos y fue expuesto un caso de la Fiscalía de Corredores donde hubo una detención por parte de fuerza pública de un menor de edad con un arma, y cuando se le solicitó la coordinación de la Fiscalía, se indicó que ellos tenían por política no procesar menores de edad. ¿Eso es posible, doña Suel? Ok, aquí es muy importante y por eso le decía que somos oficina rectora. Cuando se da un caso, así sea en Corredores, Punta Arenas o Limón, nos enteramos. Y la información, por eso es que es muy importante que sea información oficial y corroborable. ¿Por qué? Porque primero se dijo también en esa nota que en Corredores no había fiscal especializado. ¿Qué quiere decir eso? Un fiscal que sea de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, y sí existe. Es un fiscal de mucha experiencia y esta circunstancia se está abordando
el caso se inició, se está haciendo la investigación, en ningún momento se dejó de atender o decir que no podríamos atender personas menores de edad. Las únicas que no podemos atender oficialmente por competencia son las menores de 12, pero igual se atienden las situaciones y se remiten al Patronato Nacional de la Infancia, se hacen las referencias técnicas. En este caso, si bien no se puede hablar en específico, ¿verdad? No le podría yo hablar del fondo porque está en investigación, pero sí le puedo decir que fue atendido, que fue con dirección funcional del fiscal especializado, que está en investigación para determinar si las personas menores de edad que se están involucrando son o no responsables, tienen o no participación y van a merecer eventualmente algún tipo de responsabilidad. Pero ahí es donde le doy un ejemplo de que efectivamente tenemos que estar en comunicación, ¿verdad? O sea, no puede ser sorpresivo para la Fiscalía Adjunta que se está dando un caso en Punta Arenas o que se está dando un caso en Limón o incluso Biribrí, ¿verdad? Si bien no tenemos fiscales especializados en ciertas zonas, sí tenemos ese conecte con los que están en la provincia para que informen y estén atentos, y colaborando también con los compañeros de adultos que ven por recargo. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial, pero después de este corte venimos con más de este Análisis 13. En breve, ¿cuáles son las sanciones que establece la Ley Penal Juvenil? Estamos en Análisis 13 con doña Suelen Brenes, fiscal penal juvenil de la Fiscalía Adjunta. Doña Suelen, veíamos y conversábamos sobre toda esta situación de incremento en la participación de menores de edad. A nivel de Fiscalía Adjunta, ¿cómo valoran o qué han hecho el análisis cuando se viene? Porque digamos, hay el 90% de los incidentes de homicidio son provocados o son cometidos por adultos. Menos del 10%, usted me decía, dentro de las estadísticas son por menores de edad, pero no todos esos homicidios son por crimen organizado. Sin embargo, si lo vemos así, vemos también cómo han incrementado los casos, las denuncias dentro de la Fiscalía, cómo indicar que eso, pese a que se está igualmente desarrollando más resoluciones de casos, pero podríamos decir que también hay más participación de menores de edad. El tema es la incidencia y la denuncia, ¿verdad? Porque lo cierto es que casos con participación de personas menores de edad pues hemos tenido, y eso es lo que hace que surja la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sin embargo, lo que tenemos es mayor denuncia o mayor evidencia de que hay una participación. Entonces, cuando hablamos de la participación de personas menores de edad, efectivamente, más del 90% de los homicidios en general, ¿verdad?, son cometidos por personas mayores de edad. Y el porcentaje menor, que es menos del 10%, hay una participación de personas menores de edad, pero no todos efectivamente ligados al crimen organizado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se ha trabajado en estos casos con mayor atención. ¿Por qué? Porque evidentemente, al igual que todos merecen importancia, todos son relevantes y a todos se le da atención, pero en estos casos también hay una afectación bastante importante, por ejemplo, en ocasiones la pérdida de la vida de varias personas o de una persona, y hay que atenderlo también con bastante pertinencia. Y tenemos que en todos esos casos, por lo menos de 2022 a la fecha que hemos podido registrar, donde hay una vinculación de personas menores de edad al crimen organizado y que se han llevado a juicio, hemos tenido un 100% de condena. Entonces, y estas condenas en su mayoría son con la pena máxima. Entonces estamos hablando de internamiento directo, de 15 años de internamiento, donde las personas son responsabilizadas con la pena máxima que establece la ley. ¿Por qué? Por la severidad de las conductas que realizan. Entonces se ha trabajado en este enfoque de que efectivamente podamos trabajar el crimen organizado ligado a personas menores de edad. Doña Suelen, ¿cómo responderle a la población en general cuando dicen que más se tarda en detenerlo que en permanecer detenida la persona por parte
en este caso sería la Fiscalía, la que solicita prisión o no prisión preventiva a nivel de estos casos de detenciones por parte de la Policía Judicial o por parte de la Fuerza Pública. La respuesta es, deben cumplirse los requisitos que la ley establece. Y en este caso, siempre, primero, agotamos la Ley de Justicia Penal Juvenil, cuáles son los principios que se establecen. Lo segundo es cuáles son los presupuestos legales. Bueno, tiene que haber un indicio de probabilidad, o sea, que haya suficiente prueba para decir que una persona es responsable. Tienen que haber peligros para el proceso, dígase para las víctimas, para los testigos, para que se oculte prueba, por ejemplo, o para que la persona involucrada que se busca responsabilizar evada el proceso, o sea, se vaya, por ejemplo, de la zona, del país, se oculte y no lo podamos encontrar. Entonces, siempre y cuando se cumplan esos requisitos, el Ministerio Público tiene también un deber de objetividad. Y si esos requisitos no se cumplen, aun y cuando se dé una detención, tenemos que tener ese primer escalón, que es suficiente prueba. A veces no se cuenta con esos elementos y por eso es que es importante que hemos trabajado en que se puedan dar, ojalá, cuando se puede, ¿verdad?, las detenciones cuando ya tenemos elementos de prueba suficientes, pero a veces se dan situaciones donde en el momento, ¿verdad?, hay que atender, Fuerza Pública llega, OIJ, se da la detención y evidentemente hay que trabajar con eso. Tenemos 24 horas para poder recabar toda la prueba que se pueda y ponerlo a la orden de un juez, pero ya con una acusación formal, diciéndole al juez, esta persona cometió estos hechos configuran un delito, una contravención y necesitamos, porque se tienen peligros procesales, una medida cautelar. Pero evidentemente no es como que va a ser una receta, ¿verdad?, de que en todos los casos una persona detenida va a quedar con medidas cautelares. Siempre que lo amerite, el Ministerio Público lo va a solicitar. Y aquí quisiera agregar que, pese a que, como usted lo indicaba, el aumento de casos en materia penal juvenil a partir del 2022 se ha visto considerable, estamos hablando de 2.000 a 4.000 causas más por año, es un promedio. A pesar de eso, la Fiscalía, con el mismo personal o incluso hasta en ocasiones con menos por los recortes presupuestarios, hemos tenido la posibilidad de sacar, de resolver año con año más causas de las que ingresan a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. Entonces es un trabajo que va de la mano. Tenemos más trabajo, tenemos más ingreso, pero también tenemos a veces situaciones más gravosas que tenemos que trabajar y cuando procede la medida cautelar las estamos solicitando. Doña Suelen, sin embargo, hay una queja de los costarricenses y es precisamente que el lema de justicia pronta y cumplida ya no existe, ¿verdad? Que pasan muchísimos años para que un caso llegue a juicio, para que un caso realmente termine con una sentencia satisfactoria. ¿Cómo alentar a los costarricenses para que se quiten esta idea de la cabeza cuando las pruebas y las respuestas sí no la ven con tanta prontitud? Bueno, cada caso es diferente y cada situación va a meritar una complejidad. Por ejemplo, si hablamos de una investigación que requiere mucha prueba técnica y pericial, hay ciertas pericias que, por ejemplo, duran 2 meses, análisis de drogas, ADN, entonces no podríamos nosotros tratar de adelantar esos procesos y esas pericias, por ejemplo, aperturas de evidencia. Antes estábamos a tal vez 8 o 7 meses para poder obtener una respuesta, que hemos implementado estrategias para solicitarle a los jueces de acuerdo a la legalidad y hemos acortado esos tiempos tal vez a 2 o 3 meses, ¿verdad? Estamos hablando que ya ahí hay una reducción importante. Siempre que tenemos medidas cautelares, sean privativas o no, tenemos contratiempo, ¿verdad? Hay que correr, pero con cuidado y con precisión. ¿Para qué? Para lograr obtener una sentencia o un resultado lo antes posible. Sin embargo, ¿verdad?, en la mayoría de los casos la ley prevé en lo que es el internamiento en centro especializado 3 meses, prorrogables por otros 3. Normalmente estamos dentro de ese rango, son los casos más complejos o con mayor cantidad de procesos inclusive acumulados que van a demorar más tiempo. También hay un efecto que es, la Fiscalía tiene plazos administrativos y la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil normalmente cumple con esos plazos. Es más, tenemos un promedio de resolución de casos que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, que es de 3 meses y medio
máximo. Hay otros casos, pues obviamente que van a requerir más atención, pero estamos hablando que tanto con las medidas cautelares procuramos que sea el menor tiempo posible y poderle resolver a la persona menor de edad. Igual, no solo a la persona en conflicto, sino también a esa persona víctima que está detrás de ese proceso esperando justicia. Inclusive, hace poco, una usuaria llegó un día con su hijo, puso denuncia, ese mismo día se ordenó la detención y al día siguiente se estaban pidiendo medidas cautelares. Y la misma usuaria decía, yo he escuchado comentarios de que no sirve, de que no hacen nada, pero ella decía, yo quedo muy satisfecha, y así tenemos muchos usuarios que se han dado cuenta, ya cuando han tenido lamentablemente que ser usuarios del proceso, de que sí funciona. Doña Suelen, ya para finalizar, porque el tiempo nos ganó, que un mensaje que le pueda dar a la juventud costarricense como fiscal penal juvenil. Okay. Yo siempre se los digo en las audiencias, tomarse 1, 2 segundos antes de reaccionar, antes de tomar una decisión, porque ese segundo que yo tome en esa decisión podría cambiar. Muchas veces hay chicos que son con todos los factores protectores, estudian, tienen familia, tienen apoyo, no están inmersos en situaciones de consumo y lamentablemente toman una mala decisión que luego los lleva a cometer un delito. Pero en esos casos siempre es pensar antes de actuar, y también que el camino fácil no necesariamente es el que nos va a llevar a los mejores resultados. Estudiar, trabajar, esforzarse y tener también buenos valores es lo que los va a ayudar a ser mejores personas y mejor miembro de una comunidad. Muchísimas gracias, doña Suelen, gracias por acompañarnos, y a nuestros televidentes, quédense con nosotros porque después de esta pausa comercial venimos con más de 13 Noticias.